Si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Anónimo. La salud mental no es solo ausencia de enfermedad, sino también es bienestar subjetivo, es decir, la satisfacción y capacidad de desarrollo respecto de los proyectos de vida. La pandemia que actualmente vivimos ha puesto en riesgo el bienestar de toda una generación. Incluso antes de la pandemia, muchos niños, niñas y adolescentes llevaban la carga de las enfermedades mentales sin apoyo. En América Latina y el Caribe, se estima que el 15% de quienes tienen entre 10 a 19 años, alrededor de 16 millones, viven con un trastorno mental diagnosticado, siendo esta la región del mundo con las tasas más altas. La situación de confinamiento, distanciamiento físico y la posibilidad de contagio de COVID-19 plantean un desafío urgente para la salud mental adolescente. Comprender los efectos que ha tenido la pandemia puede ayudar a mejorar el bienestar de esta población. Vamos a ver la presentación de nuestro invitado de hoy, Daniel Martínez, para conversar acerca de adolescencia, salud mental y bienestar. Daniel Martínez Aldunate, médico psiquiatra de la Universidad de Chile, director del Instituto del Bienestar y de la Fundación Somos Polen, director del Diplomado de Psicología Positiva y Bienestar de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Diplomado de Arte, Desarrollo Personal y Bienestar Compartido. Exdirector de la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Mente y Ciencia. Hola Liz, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están acompañando. Qué gusto poder tenerte aquí, es primera vez que podemos conversar y este tema, yo te comentaba que hemos tocado varias veces los temas que tienen que ver con adolescentes, también con infancia, por supuesto, considerando que más aún que esta época ha sido tan dura en términos de manejo de las emociones, la regulación, ¿cierto? El bienestar, yo creo que han pasado hartas cosas en esa área. Y bueno, tú fuerte esta etapa, ¿cierto? Por tanto, quiero partir contigo conversando acerca de qué es esta etapa de la adolescencia. Lo hemos visto en varias oportunidades, sin embargo, la edad de inicio suele ser muy poco clara. ¿Ah? Entonces, me gustaría que tú me pudieses contar efectivamente en qué etapa y cuáles son las características de esta adolescencia. Lo primero es que, como tú lo refieres, Liz, es una etapa muy importante que está obviamente entre la infancia y la adultez. Una etapa donde uno desarrolla y construye su identidad, donde define una serie de aspectos fundamentales, como también la propia salud mental. Se estructura la personalidad, la forma de ser que tenemos. Por lo tanto, es una etapa que es primordial, es una etapa también donde aparecen factores de riesgo que pueden originar problemas de salud mental que se inician tempranamente o aparecen con sus primeros síntomas durante la adolescencia. Ahora, hablar de cuándo comienza y cuándo termina sirve como referencia, pero claramente eso va cambiando y más allá de eso también cada persona lo puede iniciar o terminar en otro momento de la vida o en una edad que no sea lo que sea en la gran mayoría. En general se dice que la adolescencia está más o menos entre los 10 y los 20 años, algunos hablan 19 años,
y hablan de una adolescencia temprana, entre los 10 y los 13 años, donde obviamente algunos hablan también de preadolescencia. La adolescencia más característica, que la imagen que uno tiene de adolescente a lo mejor está entre los 14 y los 17 años, la adolescencia intermedia, y luego viene la adolescencia tardía, que también se iba alargando porque sabemos que hay factores sociales que también influyen sobre la adolescencia, que se dice que está más o menos entre los 17 y los 20 años. Pero en general lo que va definiendo la adolescencia a veces son factores biológicos, otros factores psicológicos, otros factores sociales, y eso puede hacer que los tiempos cambien. Obviamente es diferente que alguien tenga una niña, una primera regla, la menarquia, a los 10, a los 12, a los 14, en cuanto a lo que significa en el desarrollo corporal o psicosexual. O es diferente si alguien vive una vida totalmente dependiente de los padres y luego estudia y por lo tanto depende durante mucho tiempo afectivamente, también se puede alargar la adolescencia. Entonces hay una serie de factores que pueden hacer que sea diferente en cada caso. Bueno, incluso conversando con un neurólogo, José Sánchez, hace un par de semanas atrás, hablábamos acerca de la maduración de nuestro cerebro y que eso también determina la capacidad reflexiva posterior, ¿cierto?, total del ser humano, y que eso también tendría que ver con la finalización de esta etapa con tantos cambios, y que eso podría ocurrir a los 25 años incluso. O sea, podríamos tener una variación importante, parece, de edades en el término de esta adolescencia, ¿no? Sí, de todas maneras, el cuerpo crece y el cerebro es parte del cuerpo y también crece. Y hay una etapa donde se provoca una poda sináptica que se llama, que se desaparecen, van muriendo todas aquellas sinapsis de neuronas que uno no está utilizando, que durante la infancia son muy activas, hay un gran crecimiento neuronal, pero en la adolescencia es una etapa en la cual uno define justamente aquello que va a continuar y aquello que no a nivel cerebral. Por eso es tan importante cuidar el cerebro en la adolescencia, porque es un momento de mucha plasticidad, de mucho cambio. Y como tú dices, una de las áreas más tardías que termina de madurar es la corteza prefrontal, muy importante para tomar conciencia, planificación, autocontrol, y eso puede terminar a los 20, 22, 24, algunos dicen 25 años. Todo eso obviamente va llevando a que la adolescencia, desde un punto de vista biológico, vaya retrasándose su término. Y cuéntame, yendo un poco hacia atrás, ¿cómo llegamos a esta adolescencia? ¿Qué determina la calidad de la salud mental con la que un niño llega a la adolescencia? Es decir, con lo que tengo al inicio de esta etapa. ¿Qué determina la salud mental? Sí, mira, lo primero, que bueno que tú hagas esa pregunta, porque lo primero a poner en la reflexión es que uno vive una continuidad. ¿Ah? Así es. Esto lo digo de forma muy importante porque hasta los que nos dedicamos a atender personas, de repente están los pediatras, los infantos juveniles, luego los adultos, pero la persona es la misma que va pasando por diferentes etapas, ¿sí? Y la adolescencia es una de esas etapas muy importantes por todo lo que dijimos, que está presidida obviamente por todo lo que es el embarazo, los primeros años y la infancia. ¿Ah? Etapa fundamental porque claramente apareció hace ya harto tiempo la importancia del apego, del buen vínculo de los padres, que cuando un niño obviamente tiene un buen vínculo hay seguridad, hay obviamente una capacidad de resonancia afectiva que te permite ir generando una buena emocionalidad. Al revés, cuando lamentablemente hay carencias afectivas, cuando hay ausencia, cuando hay un ambiente estresante, un ambiente invalidante familiar, eso va construyendo fragilidades y esas fragilidades obviamente terminan por constituirse a veces en problemas de salud mental o una estructura personal y una forma de ser que sea más frágil durante la adolescencia. O sea, lo ambiental sin duda tiene una importancia decidora, ¿no? Para llegar bien o complicado, digamos, a esta etapa. Por supuesto, también la parte biológica, la estimulación. Entonces, una vez que ya llegamos con las herramientas que tengamos, ¿no? ¿Qué va pasando de ahí en adelante con nuestra salud mental? Es decir, ¿cuáles son los factores que inciden en que durante esta etapa la salud mental se pueda sostener bien o que pueda ser riesgosa? Sí.
igual un poco tomando o reforzando lo que venía de la pregunta anterior, sin lugar a dudas que en esa etapa hay una dependencia fundamental de los cuidadores, que habitualmente son los padres, ¿sí? Y ellos son obviamente los que pueden crear un ambiente emocional, afectivo, sano, pueden ayudarte a desarrollarte plenamente en tus capacidades neurobiológicas o en tu sensorialidad, tener un buen desarrollo psicomotor, junto con las diferentes instituciones que también uno va haciéndose parte en la vida, como los colegios, las escuelas. ¿Ah? Por lo tanto, todo el adulto es fundamental en esa primera etapa que es la infancia. Y en el ámbito de la adolescencia, sin lugar a dudas que uno podría decir que mientras haya mayores factores protectores y menores factores de riesgo, va a ser mejor justamente el posible desarrollo de ese adolescente. Pues, empezando primero que nada por lo negativo, claramente es muy diferente la estructuración de la personalidad, en la estabilidad afectiva, en la capacidad justamente de tener una vida que se instala desde el autocuidado. Es muy diferente si alguien consume o no, o abusa o no de alcohol y drogas tempranamente en la vida. ¿Ah? O si uno tiene conductas de riesgo y, por ejemplo, maneja mal la agresividad y el descontrol de impulso. O si uno le cuesta relacionarse con un otro y por lo tanto habitualmente tiene relaciones de dependencia o relaciones tóxicas. Todos esos factores de riesgo obviamente pueden hacer que algunas personas tengan un mal desarrollo durante la adolescencia. Y dentro de los factores protectores, sin lugar a dudas, que hay factores personales, biológicos, psicológicos y factores relacionales y factores sociales. Partamos de afuera, factores sociales, sin lugar a dudas, que hay lugares donde las personas pueden desarrollarse más plenamente, donde hay posibilidad de desarrollo, donde yo puedo obviamente explorar mis intereses, donde yo puedo de alguna forma con tranquilidad salir a la calle. ¿Ah? Entonces hay obviamente factores sociales que pueden ayudar. Factores racionales, ya hablamos de la familia, de las amistades. Hay amistades que pueden ser buenas, amistades en lo afectivo, pero también en el cuidado del otro, y otras que pueden ser riesgosas. Hay familias que están, familias que no están, todo eso va influyendo. Y finalmente está el desarrollo que uno se va construyendo a sí mismo, donde es importante algunos aspectos como la definición de la identidad, poco a poco ir aprendiendo a desarrollar autonomía, pero conviviendo con los otros, un buen desarrollo emocional o psicoemocional que te permita manejar bien las emociones, un buen desarrollo de tus capacidades, tus fortalezas y tus talentos. Todos esos aspectos son factores protectores, sobre todo también cuando tú logras poco a poco ir encontrando equilibrio. Si hay una palabra que va a definir el futuro de la salud mental de una persona, es que esa persona pueda desarrollarse plenamente y mantener ciertos equilibrios. ¿Ah? Equilibrios, por decirlo así, entre el desarrollo físico, corporal, el psicológico y el social, entre lo que pienso, digo y lo que hago, entre lo personal y lo relacional, o sea, entre cuánto yo estoy preocupado de mí, pero también de los vínculos. Todo eso obviamente es importante. De todo lo que me has ido contando, nombraste las drogas. Quiero detenerme un momento en eso porque me parece re importante que tú nos expliques qué efectos efectivamente tienen las drogas en los jóvenes adolescentes. Hay defensores de cierto tipo de drogas en los adolescentes como si no tuviesen ninguna repercusión en su desarrollo, en la formación de su personalidad. Así que cuéntame. A ver, yo tengo la historia de llevar más de 30 años trabajando todos los días con personas con relaciones adictivas, y sin lugar a dudas que uno de los aspectos más de riesgo, obviamente, es comenzar tempranamente el uso de sustancias psicoactivas, porque el cerebro no está maduro, hay mayor posibilidad de manejarse impulsivamente con las sustancias psicoactivas, porque por otro lado es más fácil pasar del uso al abuso y a la dependencia, y porque en la medida que yo estoy estructurando mi personalidad, la puedo estructurar con conductas de riesgo asociadas con el uso de drogas. Por lo tanto, el uso de drogas siempre se dice que hay que, ojalá no usarla o retrasarlo lo más posible. Es muy diferente a alguien que inicie el uso de drogas en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, sabiendo que más temprano el inicio es mayor el riesgo a tener problemas con el uso de drogas. Y el uso de droga tiene diferentes tipos de riesgo. Obviamente, el primero
es lo que define la conducta adictiva, que es una conducta donde yo pierdo la libertad, donde yo obviamente empiezo a tener una serie de conductas o de consecuencias relacionadas con el estilo de vida o con los efectos de las drogas. Y dentro de los efectos, cada droga obviamente va provocando diferentes efectos, como que uno sabe muy bien que el tabaco provoca problemas pulmonares, que el alcohol puede provocar problemas digestivos hepáticos, muchas drogas obviamente, como por decir así, la pasta base, la cocaína puede originar más claramente problemas cerebrales. O sea, hay riesgos y hay consecuencias físicas y mentales importantes en el uso temprano de drogas. Fantástico, me encantaría conversar de esto en extenso, me parece que es temazo, ¿no? Y hablaste también de autonomía, la autonomía, la capacidad del ser humano de poder ir adecuado a su edad, por supuesto, haciéndose cargo de su propia vida, tomando decisiones. ¿Qué pasa cuando esa autonomía está mermada por una u otra razón? Padres que son sobreprotectores, qué sé yo. ¿Qué pasa con el adolescente? Mira, podríamos empezar por algo que es básico desde lo preventivo. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo prevenir ya ciertas conductas de riesgo? Y uno siempre le dice a los padres que uno requiere llegar a ese equilibrio difícil, pero necesario, entre lo que es las posibilidades de desarrollo, la experimentación, el que él tiene que encontrar su camino, que hay ensayo y error, con obviamente lo que tiene que ver con el cuidado, y el cuidado muchas veces a partir de la educación, pero también de los límites. ¿Ah? Entonces, eso es algo muy, muy importante justamente en el adolescente. Uno como padre tiene el deber de seguir educando, orientando y en algún caso colocando límites, como también entregando posibilidades de desarrollo y sabiendo que la adolescencia es un periodo en particular que tiene mucho de experimentación, de ensayo y error, y también obviamente de tener algunos momentos complejos. ¿Ah? Eso es muy propio obviamente de lo que es la construcción de la identidad, de saber quién soy yo. Es importante entonces, volvemos a la palabra que dijiste, que era como la clave, que es el equilibrio, ¿cierto? Intentar llegar a este equilibrio con la puesta de límites que nos dices tú, que a veces se hacen súper difíciles en ese momento de la vida, pero además las oportunidades. A veces los padres con el afán de poder evitar que los chicos se escapen, ¿cierto?, de su control, los límites son y las normas son rígidas y cuesta esa posibilidad de la que tú hablas, me parece súper importante. Me gustaría ir ahora a hablar un poco de cómo está la adolescencia hoy día. La pandemia influyó mucho en la adolescencia, en el estado de salud mental del adolescente, en el estado de bienestar también. Mira, sí, lo primero es que habría que decir que la salud mental se ha visto alterado a todas las edades por los problemas que hemos estado viendo el último tiempo en relación a la pandemia. Pero también decir que en particular en Chile, lugar obviamente donde yo me desempeño fundamentalmente en lo clínico, donde conozco con mayor profundidad los estudios, hace mucho antes de la pandemia teníamos problemas de salud mental a todas las edades, y en particular en el último tiempo en los adolescentes. La verdad es que durante mucho tiempo en Chile habían estudios de los adultos, luego aparecieron los estudios en los niños y al último aparecieron los estudios en los adolescentes. Muchos de los estudios adolescentes aparecieron en el contexto de lo que eran los temas de alcohol y droga. Por lo tanto, desde antes de la pandemia ya veníamos con problemas importantes de salud mental, y luego la pandemia nos pilló fragilizados y estos problemas han aumentado. Hay una recopilación muy interesante que apareció en un reportaje de CIPER, de psiquiatras infantos juveniles e investigadores de los milenios en estas áreas, que ellos tomaban a nivel mundial 64 estudios que habían comenzado con una corte, con un grupo de personas antes de la pandemia, por lo tanto sabían cómo era la salud mental antes de la pandemia y que ahora lo estaban evaluando post pandemia, para ver cuánto se había alterado realmente, ¿ya? Y esos estudios, la principal conclusión que llegaban hasta ese momento, que esto fue fundamentalmente el año pasado, era que el grupo que más se había afectado era el grupo adolescente y adulto joven. Y fundamentalmente ellos entendían que esto debía ser principalmente porque la adolescencia es un momento donde obviamente lo que uno quiere hacer es sociabilizar, conocer, vivir, ¿ah? Vivir
en el tema de los desafíos. Es un momento donde uno cierra etapas como el colegio, se abren nuevos mundos como el estudiar, como el trabajar, y claramente es una de las cosas que estaba más limitado en los primeros tiempos de la pandemia. Por lo tanto, uno ve, sobre todo a nivel de los colegios, por ejemplo, que han tenido problemáticas importantes de salud mental, a veces no solamente pensadas como patologías, ¿ah? Como tener una depresión, una crisis de pánico, sino como malestares, como problemas de salud mental. No sentirme bien, estar desmotivado, no dormir bien, no necesariamente eso constituye una patología, pero sí no estar bien con mi vida. Y en la medida que no estoy bien con mi vida, aparece el malestar y decrece el bienestar. Y cuéntame una cosa, en general, los niveles, digo, de satisfacción con la vida, en la población en general, ¿cómo están? Porque evidentemente si tengo una familia que está además con dificultades, cuando la satisfacción ha disminuido, ¿cierto? Eso también va a influir inevitablemente en la salud mental o en el bienestar del adolescente. Desde los primeros estudios en Chile que hizo el PNUD en lo que es satisfacción con la vida, sabíamos que había una correlación con los factores psicosociales y económicos. Es decir, que la gente que tenía mejor situación económica tenía mejor satisfacción con la vida que la gente que tenía peor satisfacción económica, ¿ah? Porque hay necesidad de recursos básicos, hay exigencia en el día a día, hay agobio, ¿ah? Por lo tanto, desde ahí sabemos que hay una correlación en ese aspecto. Claramente a alguien que se le complicó la vida económicamente, socialmente o en su desarrollo profesional o su desarrollo más personal en el sentido de los sueños que tenía, eso va provocando mayores niveles de malestar. Y esos malestares a veces uno se pueden constituir en una enfermedad, ¿sí? En un malestar permanente, crónico, que me fragiliza, puede originar una depresión reactiva, pero también se pueden manifestar como malestares que tengan que ver con malestares frente a la sociedad, frente al mundo que estamos viviendo, frente a lo mejor en algunos casos a no querer, voy a decir cosas que van ocurriendo en los últimos tiempos, no querer tener familia, ¿ah? O no querer ser parte de ciertos funcionamientos sociales, ¿ah? Porque no creo en esta sociedad, no creo en esta... Entonces empiezan a aparecer más frecuentemente a veces esos malestares. Pero también hay que decirlo, que en los momentos de crisis, no solamente la gente se fragiliza, sino que también hay gente que se fortalece. Hay gente que frente a la fragilidad puede decir, ¿y qué sentido tiene vivir en estas condiciones? Pero hay gente que puede decir lo contrario, puede decir justamente, hoy más que nunca vale la pena vivir, porque hay que justamente rescatar lo que hay que aprovechar estos momentos, o porque yo quiero que el mundo cambie, no quiero que el mundo siga así. Entonces hay gente que frente a las crisis se deprime, pero hay gente que frente a las crisis sale fortalecida y crece. ¿Sabes tú por ahí cuál es el secreto para que eso suceda? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué hace la diferencia entre una persona que logra fortalecerse a partir de una crisis y aquella que cae profundo, tal vez en una depresión o que ya no quiere nada más con la vida, desesperanza? Mira, obviamente hay diferentes niveles de crisis, ¿eh? Y me voy a ir a un extremo fundamentalmente para reforzar una idea. Están las crisis normativas, que son crisis que todos podemos tener a lo largo de la vida. Y están las crisis que son inusuales e impensadas y que a veces son intensas, que pueden ir desde una muerte de un ser querido, en un momento que no estaba pensado, de la pérdida del trabajo, los estudios, o de cosas como ya una violación, un bullying, una tortura, ¿ah? En esos momentos de mucha intensidad, una crisis se puede transformar en una herida. Y ahí está lo que se denomina estrés postraumático, que a veces hay situaciones que son muy graves, son muy estresantes, y uno puede quedar marcado, como por ejemplo cuando hay un bullying o una violación o un abuso. Pero hay otras personas que pueden hacer lo que se denomina un florecimiento postraumático, que es como cuando alguien dice, en estos momentos obviamente la verdad es que qué malo lo que me pasó, me lo he llorado todo, esto es muy complejo, pero yo quiero salir, quiero vivir, quiero que esto no me vuelva a ocurrir o que esto no le ocurra a otras personas. Y ahí la gente puede salir fortalecido, como dice, bueno, a lo mejor esto me dio para pensar ciertas cosas y cambié. Hoy sabemos qué cosas pueden ayudar a que alguien salga fortalecido. Por ejemplo, aprender a regular positivamente las emociones, ¿sí?
todas son válidas, pero hay que darle más espacio a las emociones que nos hacen bien, como el humor, como el optimismo, como la esperanza, como el buen humor. Hay que aprender a vivir también las emociones que son dolorosas, pero no a quedarme a vivir en ellas. Uno las tiene que habitar, pero no vivir permanentemente la pena, la rabia, la angustia. Muy importante para hacer florecimiento postraumático, desarrollar lo que es la esperanza o optimismo realista. O sea, pensar que hay un futuro mejor posible, que las cosas van a cambiar. Muy fundamental tener herramientas, por tanto, desarrollar tus fortalezas, tus capacidades, tus talentos. Es muy diferente enfrentar los problemas desde tus carencias que desde tus talentos y tus capacidades, y uno tiene mucho. Muy importante justamente ir sacando ciertos pensamientos catastrofales, que te dicen no vas a poder, ¿para qué lo vas a intentar? No vayas a sacar nada, ya a tener algunos pensamientos que tienen que ver, hay alternativas, hay posibilidades. Por otro lado, entender que uno puede obviamente hacer mucho frente a las crisis y los problemas, pero también uno puede pedir ayuda. Uno es parte de redes humanas, hay amigos, familias, profesionales. Todo eso puede hacer que tú puedas salir mejor de una crisis. Qué importante saber que además todo esto que podemos, si uno quiere profundizar, lo puede encontrar, ¿cierto? Harto material en internet, sobre todo en la página del Instituto del Bienestar, me imagino, ¿cierto? Podemos acceder a esa información para poder hacerlo parte de nuestra forma de vivir, y adolescentes, adultos también, ¿cierto? Podemos ir aprendiendo cómo salir a veces de estas situaciones tan complejas que a veces la vida nos presenta, Daniel, y que tú lo ves a diario, ¿no? Sí, Se puede. de todas maneras, yo creo que es una de las cosas más importantes, que uno está en permanente cambio, pero uno puede hacer cambios conscientes, aparte del cambio que es parte de la vida, cambios donde yo, al conocerme, al poder mirarme, al poder reconocer lo bueno y lo malo, decido voluntariamente tratar de cambiar ciertas cosas para mejorar o para aportar al mundo del cual soy parte. Las personas cambiamos. Para eso se requiere a veces, eso sí, una conciencia y un esfuerzo, pero lo importante es que las personas podemos cambiar nuestras actitudes, podemos cambiar nuestra forma de ser y por lo tanto plantearnos nuevos mundos, y eso es muy importante. Es esperanzador, sin duda. Mm. Bueno, quiero volver al tema de la adolescencia, ¿cierto? Y me gustaría saber cuáles son los problemas más comunes que tú has visto que están presentes hoy día en los adolescentes, problemas de salud mental, y cómo ir reconociéndolos. Si yo soy mamá, si estoy cuidando a un adolescente, ¿cómo puedo ir reconociendo esos problemas que son los más comunes actualmente? A ver, lo primero que me gustaría ahí decir es que el que uno tenga variaciones emocionales, ¿ya? En contextos de un mundo cambiante, como se dice, un mundo no lineal, un mundo incierto, un mundo con muchos estresores, es algo comprensible, ¿ya? No hay que psicopatologizar, no hay que ponerle necesariamente nombre de enfermedad a las reacciones normales que uno puede tener en una vida compleja, sobre todo como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Sin lugar a dudas que uno hoy puede ver que se instalen depresiones reactivas, depresiones secundarias a los momentos que uno está viviendo, que son depresiones que son acompañadas de altos niveles de ansiedad. Sin lugar a dudas que las personas y los adolescentes se pueden deprimir, se pueden estresar, pueden hacer crisis de pánico, pueden desarrollar fobias, miedos. Todo eso son una serie de situaciones de salud mental y de trastornos psiquiátricos que son mucho más frecuentes en los tiempos actuales. Pero también, como dije anteriormente, hay problemas que no logran necesariamente constituirse una enfermedad, como tener desesperanza. La desesperanza, cuando se acompaña a una serie de síntomas, constituye una depresión. Pero hay mucha gente que no tiene esos síntomas, pero tiene desesperanza, se siente desanimado. ¿Y qué pasa si yo tengo desesperanza? Obviamente voy a andar a lo mejor eh, con poca vitalidad para plantearme cambios, proyectos, por lo tanto voy a andar con el freno de mano, a lo mejor voy a andar más pegado a ciertas ideas más negativas frente a la vida. Entonces, el que yo tenga desesperanza, que yo tengo desmotivación, que yo tengo disminución de la vitalidad, o yendo a un síntoma en particular, que yo no duerma bien y por lo tanto no me recupero en la noche, el otro día despierto cansado, son una serie de cosas muy habituales actualmente en los adolescentes. No tener motivación, todas estas cosas son a veces propias de los adolescentes, pero ahora no son más.
¿ah? Sabemos que el adolescente tiene una motivación cambiante. Eh, el adolescente a veces, cuando uno dice que le queda todavía grande el cuerpo, que anda más somnoliento o que de repente anda con pila y de repente sin pila. Pero claramente en los tiempos actuales eso ha aumentado aún más. ¿Cómo lo abordamos? Estamos hablando de pronto de tanto de aquellas que son enfermedades, si hablamos de algún trastorno de ansiedad o si hablamos de depresión, como si comenzamos a ver síntomas de pronto en nuestro adolescente, ¿cierto? Como la desesperanza o la desmotivación exacerbada, porque tal cual dices tú, eso es parte de, pero si es mucho, ya no me quiero levantar, ya no quiero nada. ¿Cómo debe actuar la persona, el adulto que está observando esto? Lo primero es que en general, como dije, uno se preocupa de los síntomas, de las conductas, cuando estas conductas tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, la primera es la intensidad, ¿sí? Una cosa es tener ansiedad, otra cosa es tener angustia, sentirlo físicamente, y otra cosa es tener pánico. Y cuando yo me pánico, me quedo bloqueado o tengo conducta impulsiva. Entonces ahí estamos hablando que hay síntomas que dependiendo de la intensidad, algunos me van a preocupar más que otros. Hoy es normal que la gente tenga ansiedad, pero cuando tienen angustia nos preocupa un poquito más, pero cuando ya tienen fobia, miedo, pánico, nos preocupan mucho más. Por otro lado, el tiempo, ¿sí? Todos tenemos derecho a tener un mal día, ¿ah? O si nos pasó algo puntual, que nosotros respondamos emocionalmente a lo que nos está pasando. Pero si yo llevo una semana o más pegado en una emoción que me genera malestar o minusvalía, como la pena o la angustia y con el miedo que me imposibilita a veces a interactuar socialmente, claramente que cuando un cuadro, un síntoma se mantiene, una emoción ya pasa a ser un estado anímico. Y ese estado anímico es la base también de las depresiones. Entonces es otro aspecto importante. Otro aspecto que marca diferencia es eh, cómo de alguna forma esto que yo estoy sintiendo emocionalmente, si esto queda simplemente como una emoción, ¿ah? Como que tengo pena, así esto ya no solamente es una emoción o podríamos decirlo de otra forma, es una emoción que se expresa en todas las dimensiones de una emoción. ¿Qué significa eso? No solamente siento la pena, sino que pienso pesimistamente, negativamente, sino que mi cuerpo está inhibido, disminuido, con frío, agarrotado, sino que también mis conductas están disminuidas. O sea, en el fondo, cuando esto me está tomando en todas mis dimensiones, en mi emoción, en mi cognición, en mi corporalidad y en mis conductas. Entonces, ahí vimos tres cosas que ya nos están diciendo, esto pareciera que es algo más, es demasiado intenso, dura mucho y ya me está afectando en todas mis dimensiones de desarrollo. Veo que entonces afectan varias de estas dimensiones. Luego de eso, ¿qué corresponde hacer? ¿El padre o el cuidador tiene que conversar con el adolescente? ¿Tiene que consultar mejor inmediatamente a un profesional? ¿Qué debiese suceder? La verdad es que salvo obviamente que haya un signo de gravedad, ¿sí? Las cosas hay que hacerlas por etapas. ¿M? Y cuando hablo de un signo de gravedad, estoy hablando, por ejemplo, que de la noche a la mañana me doy cuenta que mi hijo tiene ideas suicidas, ¿ya? Eso es un signo de gravedad donde ahí no puedo ir de a poquitito, tengo que pasar a un nodo más, obviamente, importante, profesionalizado, para ver qué será lo que hay a la base, cuál es la gravedad de esa idea suicida. Pero si no hay esos elementos de gravedad, uno lo primero es tratar de, como familia, entender lo que está pasando, ¿ya? Eh, independiente que uno vea a un psiquiatra o un psicólogo, la gran parte del día está con la familia o con su grupo de pares, por lo tanto, ellos saben o pueden ver qué es lo que está ocurriendo y finalmente también se van a encargar de cómo ayudar a ese muchacho con la orientación del profesional. Entonces, lo primero, obviamente, cuando yo veo algo raro, es mirar con mayor atención, es dar los espacios para poder conversar y preguntar, ¿ya? ¿Cómo te has sentido? ¿Te estará pasando algo? ¿Cómo está tu vida? También, obviamente, hay más gente que está alrededor y es bueno escuchar a los demás. Yo soy el papá, ¿qué piensa la mamá? ¿Qué piensan los hermanos? ¿Tendrá algún amigo?
ver las conductas, obviamente todo esto se traduce también en cómo uno sigue o no funcionando. Claramente un muchacho que frente al malestar empieza a decaer en su motivación, a juntarse con los amigos, que es algo tan importante en la adolescencia, o hacer las cosas que más le gustan, quiere decir que claramente esto es algo potente. A veces es diferente cuando alguien, vamos a decir típico, tiene algunos síntomas que solo se dan un día con tal persona frente a tal tema, que claramente eso es un conflicto con esa persona o con ese tema, a algo que se está dando la mayor parte de los días con la mayor parte de las personas en todo momento. A veces sucede, yo diría que en varias oportunidades, que los padres sienten que no entienden y no logran comprender lo que le está pasando al adolescente o no logran conectar de ninguna manera con lo que le está sucediendo, no quiere hablar conmigo, son los comentarios que yo voy recibiendo en la consulta, no quieren conversar conmigo, mi hijo no quiere hablarme, no me dice lo que le pasa, se encierra. En esos casos, ¿cuál crees tú que es el mejor camino a seguir cuando los síntomas que ellos están viendo no son de alta gravedad? Sin embargo, no pueden llegar a algo más, no se sienten limitados por el vínculo, algo está pasando en el vínculo que no logran conversar con su hijo. Lo primero es decir que eso es normal, ¿ya? ¿Ya? O sea, que yo me cuesta entender a mi hijo y que mi hijo me cuesta entender, hay una parte que es normal, porque somos de edades y de momentos Así es. históricos diferentes, ¿ya? Después quiero dar un ejemplo que hoy es muy importante, pero más allá de eso, de esa premisa básica, entender, eh, obviamente acá, cuando yo digo que hay que ir de menos a más, lo primero obviamente es el entorno afectivo. Hay muchas cosas que se pueden solucionar conversando en familia, porque son conflictos familiares o son miedos que tengo yo frente a cosas que veo en la familia o que veo frente a mi futuro. ¿Podré estudiar o no podré estudiar? ¿Me la podré en esto? Y eso a veces se soluciona con una buena conversación familiar o con las amistades. Claramente, si eso ya no es así, están los psicólogos, están aquellas personas que a lo mejor pueden orientar específicamente en ciertas áreas del desarrollo humano. Y luego venimos los psiquiatras, los neurólogos, ya, cuando hay síntomas graves o cuando obviamente las cosas no han resultado. Esto lo digo porque de repente a mí me toca muchas veces que la primera persona que habla profesionalmente soy yo, el psiquiatra, y uno ve que la gran mayoría de los cuadros son psicosociales y no requieren necesariamente un psiquiatra. Requieren conversar, buscar alternativas, ver cuáles son los problemas, tener un desarrollo psicológico. Y quería quedarme este tema de la complejidad, ¿no? Para mostrar simplemente un hecho que, 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 que muestra estas diferencias. Yo diría, voy a decir un número de años que no estoy ni tan claro, pero pensemos hace unos 20 años atrás, ¿ya? Cuando había una relación de pareja, de un adolescente o un adulto joven. Pensemos en ese momento un poquito más adulto joven, en la adolescencia tardía, ¿ya? Y estaba el tema de la sexualidad, ¿ah? Que el tema era, por ejemplo, si cuán bueno era iniciar tempranamente esa vía sexual, o iniciar en ese momento la vida, ¿ya? O cuando te decían de repente, no, si una pareja se va a ir a vivir, es mejor que convivan antes, ¿ya? Y ahí ya había un conflicto generacional entre los que obviamente habían nacido en otra época, donde todo era con matrimonio, con libreta, y gente que pensaba de una forma diferente. Eso en nuestra época era un tema de conflicto y que mostraba dos momentos históricos diferentes que lo vivían las generaciones que cada uno vivía en su etapa histórica. ¿Qué pasa hoy con un adolescente? Hoy el adolescente puede decir, bueno, a lo mejor soy homosexual, soy heterosexual, soy bisexual, soy asexual, soy polimorfosexual, soy pansexual, ¿ya? Y eso obviamente que para los que somos otra generación, dicen, pero ¿cómo? A lo mejor está perdido, está desorientado, y son cosas que obviamente son de los tiempos actuales. Es más, a mí me ha pasado muchas veces con adolescentes que dan un paso más y dicen, bueno, la forma para saber qué es lo que soy es experimentarlo.
Y eso obviamente qué complejidad le da a un padre, obviamente, que a lo mejor que vivió en otra época, con otra concepción del desarrollo personal o de la sexualidad, que te diga eso un adolescente. Y ya el tema entonces no es si convivo o no convivo antes de, sino que es la orientación y así vamos a ir cambiando, ¿cierto? Sí. En la medida que avance el tiempo y luego ya va a ser tema de otra cosa. Y ya que abriste ese espacio, hablemos de cómo abordaría un padre o una madre de forma saludable este tema de la orientación. Porque yo creo que honestamente es un número importantísimo de adolescentes y de la primera etapa, muy jóvenes, muy jovencitos, ¿cierto? Que se están planteando qué es lo que quiero en este ámbito. Y sí genera dificultades en muchos padres y madres. Por lo tanto, si nos está viendo alguno de esos papás o mamás, ¿cuál es la manera adecuada de llevar este tema? Si el hijo le dice, fíjate que no sé si me gustan los chicos, las chicas, ambos, o qué sé yo, ¿no? ¿Cómo abordarlo? A ver, yo siempre digo que acá lo que uno puede dar son ingredientes. Finalmente cada uno tiene que hacer su propia preparación porque cada persona es diferente. ¿Ah? Y por lo tanto cada realidad es diferente frente a estos temas. Por algo hay personas que tienen creencias religiosas, otras no. Hay personas obviamente que es muy importante la familia o ha estado muy presente en sus vidas y otras no. Todo eso va marcando diferencias, como también los tipos de personalidad que cada uno pueda tener. Una de las cosas yo creo que es claro en los tiempos actuales es la diversidad, ¿sí? Por lo tanto, para los adultos, un primer tema es entender que eso es una realidad de los tiempos actuales y conocer de esa diversidad, que se puede expresar no solamente en el ámbito de la sexualidad, sino que en todos los ámbitos de la vida. Pero claramente hoy pareciera que las personas tenemos la necesidad de explorar más caminos, de permitirnos más cosas, y ahí aparece la diversidad, aparecen las diferentes posibilidades. Por lo tanto, hay una etapa que tiene que ver con que los papás conozcamos del tema, ¿ah? Asumiendo que pueden aparecer prejuicios, que no es el problema que aparezcan prejuicios, el problema es que uno no se dé cuenta que tiene prejuicios, ¿ya? Todos tenemos prejuicios, pero el tema es ser consciente de que esos son prejuicios, de que son cosas que están instaladas tan profundamente en mí que me cuesta pensarlas de otra forma, que yo tengo que encasillar a las personas, ¿ah? Entonces, lo primero, obviamente, importante es abrirnos a la posibilidad de conocer el tema. Segundo, es importante obviamente escuchar, ¿ah? Escuchar a mi hijo, poder llegar a ciertos niveles de conversación, sabiendo también que para los hijos no es fácil tampoco, ni consigo mismo, clarificar ese tema, ni tampoco es fácil, obviamente, conversarlo con los padres. Por lo tanto, a veces esas conversaciones son más con los amigos, con los hermanos. A veces uno como familia, como papá, el último que se entera de alguna de estas cosas. También entender que dentro de la variedad de la orientación psicosexual hay variables, en algunos casos biológicas, muchas veces psicológicas y sociales. En algunos casos, las personas sienten que claramente desde siempre, ¿sí? Se han dado cuenta de cuál es su orientación sexual, ¿sí? Esto es para mostrar la diversidad, ¿ah? Y uno escucha historias de muchachos que dicen, bueno, yo desde niño me di cuenta, desde niño yo soy diferente, desde niño he sentido atracción por este género y no por el otro, ¿ya? Pero hay otros muchachos que no, hay otros muchachos que en la adolescencia les aparece justamente el tema no tengo claro, ¿ah? O yo creo esto, o me gustaría saber a partir de la experiencia o el tiempo me irá diciendo lo que realmente soy. O sea, también entender que hay diferentes posibilidades. Cuando veo que mi hijo obviamente está definiéndose sexualmente. Hay algunas que, como digo, están muy determinadas y muy sabidas y muy claras desde siempre. Y ahí a lo mejor lo que a uno le queda es entender, comprender y apoyar. Y hay otras en las cuales él está en proceso de definición como muchas otras cosas de la vida y donde ojalá que exista la confianza para poder conversarlo, ¿ah? Para poder conversarlo. Y es claro que
que, que yo acoja al otro, no necesariamente significa que comparte su mirada de mundo. ¿Ah? Yo tengo que decir ciertas cosas, que es obviamente aquello que pienso, aquello que te aconsejo. Siempre es necesario que un padre diga lo que piensa, lo que aconseja, pero respetuosamente. Y sabiendo que en última instancia la decisión la va a tomar él. Qué importante es, ya que estamos hablando de bienestar, de salud mental, ¿cierto? Que cuidemos no dañar esa identidad, esa salud mental de nuestro hijo, si está en un proceso de definición, ¿cierto? Tenemos que acompañarlos, tenemos que tratar de ser madres o padres ahí, realmente, y no que el prejuicio, como decías tú, si no me doy cuenta que lo tengo, qué tremendo, ¿no? Poder notar, como dices tú, que efectivamente hay un prejuicio y que tal cual lo dice el nombre, es un juicio previo que quizá no tiene nada que ver con la realidad, que no define a una persona sin lugar a dudas y ahora viene mi siguiente pregunta, y que mi actitud frente a sus elecciones, a quién es, ¿cierto? Podría determinar quizás importantemente lo que viene después para su vida. Entonces, referente a esto mismo, y en general a toda la salud mental, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene la salud mental del adolescente y el cómo lo protegemos respecto del adulto que va a ser después? A ver, varias cosas. Lo primero es que, como dijimos, un aspecto fundamental es que en la adolescencia uno termina de estructurar la personalidad, ¿ya? Y podríamos decir que hay personas que son más o menos eh, organizadas mentalmente, que tienen un alto nivel de integración mental, y que por lo tanto uno podría decir esta persona, con todas las variedades que hay, una persona más o menos normal, es difícil utilizar esa palabra, pero digamos que puede pasarlo mal, tener problemas, pero que igual obviamente no tiene una patología y finalmente logra con su herramienta buscar respuestas, ¿ya? Que actualmente yo creo que un punto de vista más técnico estamos hablando de personas con un buen nivel de integración, ¿ah? Pero también hay personas que tienen lamentablemente una fragilidad en la estructuración de personalidad y hace lo que se denomina un trastorno de personalidad, que en términos concretos uno diría que es una forma de ser que me hace mal a mí en algunos aspectos y también me crea conflictos con las otras personas y en mi proyecto de vida. Por lo tanto, es súper importante cómo yo estructuro mi personalidad en la adolescencia y como dijimos hay factores de riesgo, protección para estructurar una buena o mala personalidad. Porque cuando yo estructuro la personalidad, esta personalidad más o menos me va a acompañar así para toda la vida. Yo la puedo trabajar profundamente y hacer cambios, sí, pero claramente hay ciertos aspectos que van a cambiar, otros no, y esto va a implicar harta pega. Por lo tanto, es fundamental construir una personalidad lo más saludable posible en mi adolescencia. Segundo, en la adolescencia pueden aparecer las primeras señales de ciertos trastornos psiquiátricos. Y ahí hay que estar con el ojo. En general es una época en donde pueden aparecer las primeras manifestaciones de cuadros depresivos endógenos. En chicos adolescentes aparecen los primeros brotes psicóticos de alguna enfermedad complicada como la esquizofrenia, cuando las personas van desconectándose de la realidad. En la adolescencia puede aparecer fobias, miedos y temores. Ese niño que era a veces no pensaba mucho en las consecuencias, luego este niño empieza a recibir estímulos sociales que lo valían o lo invalidan, y aparecen los miedos, las fobias, las crisis de pánico, aparecen las posibilidades de tener problemas en la forma de relacionarme con los demás y tener relaciones dependientes, o no poder autovalerme y ser víctima de bullying y no poder salir de relaciones de esas características. Por lo tanto, es una etapa fundamental que si lamentablemente es complicada, existen posibilidades de que se estructure una personalidad patológica o que yo pueda desarrollar con mayor posibilidad de enfermedades o siga en mi adultez como una fragilidad. Hablaste de depresión endógena. ¿Podrías describirme eso, depresión endógena?
Mira, la gran mayoría de los cuadros depresivos y ansiosos son reactivos, son secundarios a la que uno vive. Pero hay ciertos cuadros que están determinados biológicamente, que se dan más frecuentemente en familias donde hay factores biológicos involucrados en la depresión. Y vamos a dar un típico ejemplo de lo más característico, no es siempre es así. Pero cuando las depresiones reactivas, uno logra identificar cuál es lo que me causa dolor o problema. Por lo tanto, son depresiones de mucha ansiedad. Cuando son de mucha ansiedad, hay habitualmente insomnio conciliación, porque estoy tan ansioso pensando en los problemas que me cuesta quedarme dormido. Tengo que dormir superficial y despierto porque sueño estas cosas. Como tengo tanta ansiedad, me pongo bueno para comer, ¿ya? O de repente voy alterando bueno para comer, como cuando estoy con ansiedad y me da asco y no quiero comer nada, pero voy alterando, ¿ya? Son depresiones, las reactivas son depresiones muy emotivas, porque tengo mucha angustia y por lo tanto tengo la necesidad de llorar. A diferencia de las depresiones endógenas, que son depresiones más apagadas. Hay una pena que no es tan llorada, es una pena que la vivo como un lamento, como una tristeza interna. Esta pena la vivo como un apagamiento, es por eso que me apago y no tengo apetito, no tengo deseo sexual. Es una pena donde yo tiendo a bajar de peso, donde yo muchas veces no tengo problema de quedarme dormido, sino que yo me despierto temprano, despierto de madrugada. Entonces, fundamentalmente la depresión endógena, la más característica es una melancolía, un apagamiento, más que los cuadros reactivos que son con mucha angustia, con mucha ansiedad y muy floridos. Perfecto, súper. Y quiero hacerte otra consulta respecto del estrés postraumático del cual has hablado. Hay un planteamiento de Felipe Le Canelier que apareció en su último libro también y él dice que el estrés, no lo dice él, me parece que lo debe haber tomado de alguna otra parte o de investigaciones, ¿no? Así que el estrés postraumático en realidad no es estrés postraumático porque después de un trauma siempre hay un estrés postraumático, es decir, es constante. Sin embargo, también hay pacientes que presentan, Daniel, un evento aislado, es decir, viven una situación traumática 10 años antes, por ejemplo, de este evento en donde realmente aparecen flashbacks y es un aumento, un intenso aumento del recuerdo de esa situación, con, como te digo, flashbacks y vivencias que son visuales, auditivas, olfativas. ¿Cómo entiendes tú el estrés postraumático? A ver, yendo a una definición más técnica, cuando hablamos de estrés postraumático estamos hablando de una situación traumática que a uno le tocó vivir. ¿Ah? Todos vivimos situaciones de estrés, ¿ya? Y el estrés es un cansancio físico y mental que te hace más frágil y por lo tanto es más fácil que las cosas te lleguen y te puedas deprimir. Pero cuando hablamos de un estrés postraumático, lo que estamos hablando fundamentalmente es que tuviste una situación traumática, una situación que de cierto nivel de gravedad que en el fondo te genera un movimiento interno y te deja por lo mismo con una hipersensibilidad. ¿Ah? Es como decir, el estrés son temblores. ¿Ah? Y en Chile estamos acostumbrados a los temblores. Pero cuando uno desarrolla estrés postraumático es porque habitualmente vivió un terremoto. ¿Ya? Y ese terremoto te deja espirituado. El estrés no te deja espirituado. El temblor no te deja espirituado, pero sí el terremoto. El terremoto uno siente un movimiento y siente que puede pasar lo mismo. Y uno sueña y se imagina esos malos momentos y tiene pesadillas. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estrés postraumático, en la gran mayoría de las veces tiene que haber un evento externo grave, ¿ah? Que genere trauma, que sea un pequeño terremoto y esos terremotos justamente calan hondo, profundo, y ahí uno queda hipersensibilizado y en esos contextos se puede dar justamente este estrés que es una fragilidad permanente que queda luego de este terremoto. Eso, entonces, a partir del momento de trauma, ¿cierto? Se extiende eso en el tiempo hasta el final de los días de esa persona, ¿no? Puede ir aumentando, disminuyendo la cantidad de sintomatología. Sí, mira, en general, obviamente que viene cómo uno lo maneja. Un estrés postraumático puede ir desapareciendo, ¿ya? Y para eso hay una serie de técnicas, pero también se puede ir agravando. De partida, yendo a una cosa muy psicológica que aparece muchas veces en ciertos temas de evaluaciones, que es cuando uno dice estamos retraumatizando. ¿Ah?
estamos obviamente, no dejamos de hablar de lo mismo, pero no con un sentido de buscar una solución, sino con saber lo que pasó, de repetir lo que pasó. Entonces, en esos casos, uno retrauma, pero también hay personas que lamentablemente le pasan nuevamente cosas parecidas. Y eso tiene que ver con que hay personas que frente al estrés postraumático se fragilizan. Y en la medida que se fragilizan, tienen más posibilidades de sufrir nuevamente ciertos problemas, ciertos traumas. Y en la medida que yo lo repito, se refuerza el tema. ¿Ah? Y por lo tanto, ahí puede ir aumentando la sintomatología. Pero en general, con el pasar del tiempo, si eso no ocurre, y más aún, si yo tengo un tratamiento, puede ir disminuyendo la sintomatología y aparecer solo en momentos específicos. Bien. Entonces, vuelvo también nuevamente a la adolescencia y pensando ahora en el regreso a clases. Con esta pregunta yo quiero cerrar la entrevista, pero me importa mucho poder explicarle a nuestros amigos qué pasa, cómo abordar las exigencias que vienen ahora, pensando en que va a ser presencial, ¿no? Que hay que nivelar, que muchos chicos han presentado dificultades de vínculo, ¿cierto? La parte social se ha visto bastante mermada con todo esto de la pandemia. ¿Cómo debiesen abordar esta época, este momento, los padres con mucha exigencia para que los niños se pongan al día, bajar un poco? ¿Cómo cuidamos la salud mental de ellos en temas académicos ahora? Lo primero, obviamente, es que ojalá los colegios pudieran entender, y el ministerio, obviamente, que junto con lo que es el aprendizaje académico, que tiene un desarrollo cognitivo importante en la búsqueda de poder acceder a la educación superior, requiere el cuidado de la salud mental y el buen manejo de un aspecto fundamental que tiene que ver con las emociones. Y uno no puede, obviamente, en salud mental desconocer la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Es que han aumentado las personas que tienen problemática de salud mental, o a todos nos cuesta más esta realidad. Por lo tanto, si yo conmigo mismo, si tú que eres mi padre o si el colegio no ven esta realidad y creen que debe ocurrir lo mismo de siempre, el mismo nivel de exigencia, o que voy a retomar mi rendimiento como antes lo hacía. Antes llegaba y me costaba un poquito porque hablábamos de las vacaciones y después venían las primeras pruebas y de a poco, pero ahora me voy a demorar más a lo mejor. Y por otro lado, no voy a llegar necesariamente al nivel que llegaba antes, si es que las condiciones siguen siendo complejas. O sea, yo creo que una de las cosas que nos tiene que entregar la realidad que estamos viviendo en pandemia, en temas de medio ambiente, en temas de estallido social, es que no podemos dejar de mirar y asumir la realidad. Gran parte de lo que nos ha pasado es porque no hemos querido ver esa realidad, ¿ya? Y hoy tenemos que verla. Estamos obviamente en situación más compleja y por lo tanto los niveles de exigencia, sin obviamente irnos para el otro extremo, pero los niveles de exigencia, los tiempos que vamos a requerir van a ser mayores que los de antes. Permitir y acompañar, ¿cierto? Y como dices tú, ojalá el ministerio entendiera que esto también es necesario porque los profesores también van a necesitar apoyo para poder detectar con mayor facilidad o ir a un ritmo distinto. Bueno, esperamos que efectivamente podamos todos como sociedad, como dicen Daniel, estar más atentos al camino, ¿cierto? Esta vez observando y no guardando abajo de la alfombra, donde sea, las cosas para no mirar y cometer tantos errores que han llevado a que nuestro país tenga números tan malos en salud mental, sobre todo en nuestros niños y adolescentes. Daniel. De todas maneras, o sea, por un lado, no perder obviamente la mirada de esperanza. O sea, en los momentos de crisis son los momentos donde uno puede ver la realidad y puede cambiarla. Ese momento estamos viviendo. Podemos cambiar aquellas cosas que nos llevaron a esta crisis y por lo tanto podemos construir un mundo mejor. Y eso pasa también, en primer lugar, por validar quiénes somos como personas y nuestra salud mental, tanto personal como de los otros. Somos comunidad y por lo tanto es fundamental no solamente mirar en nuestro entorno más cercano, sino que también poder mirar más allá de nosotros. Bueno, Daniel, quiero darte las gracias por haber estado conmigo hoy día acá en Demente y Ciencia. Gracias también a Alejandra, que es nuestra intérprete en lengua de señas, siempre nos acompaña para poder nosotros llegar a más personas. Y muchas gracias a todos los que nos han visto y esperamos que nos volvamos a ver el próximo lunes. Daniel, gracias infinitas.
Gracias a Liz, acá a nuestra amiga intérprete y a todos los que nos están viendo, así que un gran saludo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.